Bien, buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias por escogerme para comparecer como experto en la Comisión del Parlamento de La Rioja y quiero dar las gracias de manera especial al Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido quien ha propuesto que compareciera. Por cierto, cuando los parlamentarios Víctor Royo y Resurrección Cruz se pusieron en contacto conmigo para invitarme a ser compareciente, en un primer momento me quedé pegado por la invitación y quise pasar de mí la responsabilidad. Ni soy experto en leyes, ni conocía el funcionamiento en comisiones del Parlamento riojano. En el Parlamento, de hecho, había estado dos momentos antes de estos días. Y bueno, no soy experto en leyes, aunque algo sé sobre algunas, entre otras cosas, porque como hay que acatarlas siempre, pues está mejor conocerlas, al menos de vista. Una vez que acepté la comparecencia, en aquella primera toma de contacto me centré para que la comparecencia tuviese dos partes. La primera, con la psicología y el diagnóstico psicológico. Y la segunda, con los tratamientos. Y a partir del diagnóstico, los tratamientos, con las vivencias personales del recorrido que he ido haciendo durante toda mi vida, que espero abordar en la segunda exposición, en el segundo turno. Y como les digo, en esta primera parte vamos a hablar de psicología, de memoria, de silencio, de olvido, de memoria democrática, de recuperación. Este campo de conocimiento científico, la psicología, también nos aporta argumentos de por qué es necesaria una ley como esta en nuestra comunidad autónoma. La ley en estudio comienza, como es normal, con una exposición de motivos que, basados en los hechos que se relatan y su repercusión, nos deben llevar, resumiendo mucho, a entender ese principio del movimiento memorialístico, aceptado por una gran parte de la ciudadanía, de acuerdo con los derechos humanos de verdad, justicia, reparación, al que añadimos siempre las garantías de no repetición. ¿Tienen ustedes mucha memoria? ¿Dónde estaban ayer a estas horas? ¿De qué hablaron con su mejor amigo la última vez? La memoria es un fenómeno de una complejidad extraordinaria. No ha sido nunca un freno, aunque sea de tal complejidad, para que pensadores, científicos, intelectuales se hayan ocupado de ella. Además de para conservar información, es un proceso para captar, para conservar, o sea, de codificación, de conservación y de utilización. El constructo ha acabado, está de diferentes disciplinas, de la filosofía, la antropología, la biología, la neuropsicología, la psicología. Me voy a meter en psicología y de ahí no me voy a salir. Hay diversos tipos de conocimiento representado en nuestra memoria, como el procedimental, de hacer las cosas, de andar, de la bicicleta, y el declarativo. Ciñéndonos a este, hace referencia al conocimiento objetivo acerca del mundo, que podemos traducir a proposiciones verbales o imágenes mentales, que nos permiten declarar, por ejemplo, el derecho a conocer la verdad no prescribe nunca. O no vamos a encontrar para exhumar ni al 20% de los 130.000 represaliados desaparecidos en la guerra civil. A su vez, la memoria declarativa incluye dos grandes sistemas, la semántica y la autobiográfica, que es por donde vamos a continuar, por la autobiográfica. Es la memoria para los sucesos vividos personalmente. Gracias a esta memoria podemos recuperar de un modo deliberado y consciente las experiencias que hemos tenido de nuestra vida personal. Durante las dos últimas décadas no ha dejado de crecer el interés por el estudio de la memoria autobiográfica. Y es que, en el fondo, todos somos historiadores personales. No hay más que ver
que nos pasamos la vida contándonos entre nosotros unos a otros lo que nos sucede y demás. ¿Por qué hablamos a los demás de nuestro pasado? ¿O por qué compartimos nuestra experiencia con otros? Porque son la base de la interacción humana, las bases de todas nuestras relaciones humanas. Dentro de la memoria autobiográfica se ha explicado la diferencia que implica compartir recuerdos autobiográficos cuando el oyente estaba en ellos o cuando no estaba en ellos. Cuando alguien nos cuenta, cuando no estaba presente, tiene una función informativa, nos lo cuentan. ¿Cómo les cuento, cómo llevamos a cabo la exhumación de Montenegro de Cameros? Les doy información. Mientras, la función de vínculo social, el contar historias personales a otros que compartimos. Oye, ¿te acuerdas cuando éramos niños lo bien que nos lo pasábamos en el pueblo? Tú una cosa y yo. ¿Te acuerdas de la mili que hicimos? Cuando hoy en día hablamos de memoria democrática en nuestro país es para poner de manifiesto que algo de nuestra historia cercana o relativamente cercana aún no se ha cerrado. Aún sigue pendiente de algún tipo de restitución y por eso aún sigue doliendo la evocación y continúa con carga emocional su recuerdo. Por eso entiendo que cuando se reivindica la recuperación de la memoria, lo que se está haciendo en realidad es un alegato, es un aldabonazo contra el olvido. ¿Por qué no se ha desarrollado normalmente la función social de la memoria autobiográfica en los individuos de la sociedad española? Podríamos decir que nuestra sociedad ha estado enferma con respecto a su memoria democrática desde que se produjeron los hechos hasta la actualidad. Ha estado enferma durante 86 años. Hagamos un diagnóstico en este punto y ya diremos después tratamientos en el siguiente. Para el diagnóstico me van a permitir dividir estos 86 años en 3 periodos. El primero, el de la posguerra. El segundo, el de la transición. Y el tercero, el periodo actual, que más o menos desde el 2000. Me voy al primero. Al hacer el diagnóstico de la etapa de la posguerra, podemos afirmar que la función informativa para la memoria a nivel de contexto social fue prácticamente nula, aunque podemos encontrar numerosas excepciones a esta generalidad, como es el de las mujeres de negro, de la visita cada 1 de noviembre de un nutrido grupo de mujeres a la barranca del Ardero, al lugar donde fueron enterrados 400 personas, una quinta parte de los asesinados en La Rioja. Y en general vemos que la función de vínculo social de la memoria en los individuos fue totalmente traumática en la posguerra española. Si algo caracterizó la memoria de los perdedores durante la interminable y cruel dictadura fue la imposibilidad de contar a otros los horrores de la guerra. A los vencidos de la guerra civil no se les permitió contar lo ocurrido, hacer una narración coherente a través del recuerdo compartido, sino que se les amenazó, acosó y persiguió para imponerles el más negro de los silencios. Esto añadió un profundo e inenarrable sufrimiento a la vida devaluada de los perdedores, sino que se lo digan en los contextos sociales pequeños, como, por ejemplo, los pueblos pequeños de La Rioja. Me voy a la segunda. Vamos a la transición. La función informativa en los individuos de la sociedad española tampoco se desarrolló normalmente en la transición. Aunque, por una parte, por esas fechas, lo fundamental de la guerra civil y de la dictadura estaba escrito a partir de los años 60, especialmente por los hispanistas, es decir, que se conocían mejor fuera que en España. Por otra parte, la larga represión durante décadas truncó la transmisión de la función social de la memoria, de forma generalizada durante esta época. Revisen
Bueno, recuerden lo que les enseñaron. Hay muchos que estudiaron en aquellos momentos su bachiller y demás. O revisen los libros de texto de enseñanza secundaria de la época. Además, para muchas personas, la función informativa y la de vínculo social de la memoria autobiográfica se sobrepusieron. Por ejemplo, cuando los hijos veían el sufrimiento de los padres recordando a los abuelos represaliados o asesinados. Entonces, con frecuencia, los hijos comenzaban a indagar, no haciendo sufrir más a los padres, sino buscando información por otras fuentes, por documentos, por transmisión oral. Además, la información sobre hechos semejantes y de las soluciones que se les daban llegaba por muchas partes. Por ejemplo, en La Rioja, viendo cómo se exhumaba en las fosas de La Rioja Baja, aunque sin estudios de los restos. O viendo cómo se daba dignidad a la barranca del Ardero. La función de vínculo social se desarrolló en numerosos grupos y personas durante la transición. Se contaban historias personales unos a otros que hacían crear vínculos intemporales sobre las bases del sentido de la historia compartida. Y, por ejemplo, comenzaron a surgir las asociaciones. Pero no se desarrolló a nivel general en todo el país. Si se hubiera querido desarrollar la función de vínculo social, España hubiera tenido el modelo antecedente de la Alemania occidental de la Segunda República. A los alemanes nacidos en la posguerra, sus padres tampoco les contaron lo sucedido. Lo supieron fundamentalmente por el cine. Tuvieron sentimientos de culpabilidad de lo hecho por sus padres, tuvieron miedo a repetirlo y quedaron paralizados por un tiempo. Pero tuvieron una persona de dirigente, por fortuna, como suelen afirmar los alemanes. Para levantarse de aquella parálisis tuvieron a Konrad Adenauer, que les facilitó la transición a un nuevo ciclo histórico lleno de esperanzas. A semejanza de Alemania, en los años de nuestra transición hubo sentimientos de culpabilidad y de miedo que produjeron parálisis, freno e inmovilidad. Había sentimientos de culpabilidad, por ambos bandos además. También con frecuencia, porque los he oído, dentro de las propias familias de los represaliados, ¿a santo de qué estaría de Mesa en el 36? ¿Para qué se metería en tal sindicato? ¿Por qué no le vendería las tierras? Y hubo sentimientos de miedo a transmitir información por el lenguaje que crease vínculos sociales. Para entonces se había aprendido, por ejemplo, en las escuelas, que los niños no estuvieran informados porque podían hablar de eso en público y así se sabía que lo conocían. Lo que produjo la parálisis de asumir todo lo relacionado con la guerra civil. Y vamos al momento actual. La función informativa, como he dicho, de más o menos desde los 20, desde los 2000, está marcada al menos por 5 hechos. El primero, porque hemos ido dando sepultura por edad a quienes podían transmitir la guerra civil. Se nos han ido muriendo. En segundo lugar, por la recogida in extremis de testimonios que dieron a conocer al oyente o al lector información sobre el mundo que se había producido entonces. Muestra de ello tienen el libro de Aquí nunca pasó nada, La Rioja, 1936, de Jesús Vicente Aguirre González. En tercer lugar, por los vestigios del simbolismo franquista que quedan en nuestra sociedad, que nos dan mucha información de cómo continúa siendo el momento actual. En cuarto lugar, por la recuperación de restos exhumados de fosas, con la información que conlleva y que tendría que darse de verdad justicia y reparación, y que te lo muestran, que están ahí. Y en quinto lugar, por las publicaciones que van apareciendo, que parecen ser interminables. Y en general, vemos que la función de vínculo social de la memoria de los individuos no parece que tiene fuerza en la actualidad. La generación de los nietos y bisnietos de los represaliados es la que ahora está desarrollando
que la memoria cumpla una función social que tenía que haber cumplido desde hace 86 años. Quien os habla no deja de ser un reflejo de ello, pero podemos citar a muchísima otra gente. Recuerdo, por citar la ley de Rodríguez Zapatero, hace 15 años, con la ley que hemos conocido siempre de memoria histórica. ¿Por qué surge esto ahora? Porque nuestra generación ha vivido con pena el sufrimiento silencioso de nuestros padres. Además, la generación actual ya no se siente atada y amordazada para poder explicar lo sucedido. Está buscando entre las fosas lo sucedido y utilizando las fosas como instrumento de lo que hay que hablar porque está ahí. Y no nos pidan por más tiempo la normalidad, tanto del silencio como del olvido. Si nos fijamos en el silencio, nosotros hemos estado interpretando los silencios de nuestros padres. No sabíamos muchas veces. Sí, llorar y demás. Pero tiene que ir terminando. Sí, termino en 2 minutos, si me permite. Si nos fijamos en la normalidad del olvido, no nos pidan que nos olvidemos. Es imposible. Una sociedad sin memoria es más frágil. Está expuesta a cualquier eventualidad, a que se repitan acontecimientos similares. Y tampoco nos digan que basta con que las cosas estén escritas. La sociedad tiene que vivir, que interiorizar aquellos hechos que sucedieron. Los indios americanos y varios pueblos de África que no pudieron transmitir la historia más allá de un par de generaciones, prácticamente han desaparecido. Quienes reivindicamos la memoria democrática, tenemos en nuestras manos recuerdos e historias con diferente carga emocional, que además son relativamente cercanas en el tiempo. Este es un asunto que no resulta baladí. Está asumido por muchos que la noción de tiempo presente hace referencia a que un siglo es el tiempo accesible a la memoria de los individuos, por el hecho de que ese periodo de años, un siglo, es el que naturalmente incluiría nuestra vida, la de los padres y la de los abuelos, mis abuelos. No creo que en nuestros días nadie diga con sentido más se perdió en Cuba. O recuerde la expresión memoria democrática para hacer referencia a la guerra de la independencia o la guerra de las Filipinas. Además, tenemos constatación de lo anterior en estudios, por ejemplo, del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde estuve un tiempo. Realizó hace 14 años, en el 2008, un estudio sobre memoria de la guerra civil y el franquismo. En la pregunta 5 se le decía a los sujetos de una muestra de 3.000 personas, a lo largo de los últimos 100 años de la historia de España, ha habido muchos acontecimientos importantes. ¿Podría mencionar el que a usted personalmente le parece que ha sido más significativo? Como muestran las distribuciones de frecuencia marginales de la pregunta, solamente, vuelvo a repetirles, hace 14 años, solamente el 28% mencionaron el golpe de Estado del 36 y la guerra civil. Gracias.